este audio que vamos a poner a continuación se refiere a qué especialmente, Ana María. Bueno, esto es un proceso penal en el cual representamos a una víctima de hurto de una DR 650, donde resulta condenado la persona que es el auto. Bueno, ese robo de esa motocicleta fue con mi GPS, con el Hunter, ¿cierto? Sí, así fue, la encontramos mediante las ubicaciones que el dispositivo emitió y pudimos darle la localización a la Policía Nacional, que fue quien encuentra la motocicleta. Gracias a la Policía Nacional, a Rolando Plazas, por la colaboración de la recuperación de la motico. Muchas gracias. En este tema tenemos en todo el 2020 varias capturas. Esta es una captura que se desarrolló en 2019 y que por negligencia de los abogados estuvo aplazado, tras aplazado, tras aplazado. Eso quiere decir que los abogados no han sido muy prestos con su defendido, me imagino. Sí, realmente aquí se observa una falta de defensa técnica porque iniciando el proceso, el abogado llegó preguntando que si era un proceso ordinario o un proceso abreviado, que es lo que se ciñe algunas veces, o sea que ni siquiera sabía de qué se trataba su proceso. Aplazaron muchísimas veces, luego con el tema de la conectividad siempre presentaban la misma falla, que el micrófono, que el micrófono, que el computador, hasta que ya se les hizo un llamado de atención por parte de la juez y logramos llevar las audiencias a cabo. Bueno, este tema, los abogados sí son don Chambón y doña Chambona, pues. Realmente yo estuve inclusive en una de las audiencias que se dio en 2019, eso fue en Envigado, y por esta razón nos tocó dos cosas. La primera, se desarrollaron los seguimientos para mi departamento legal, entonces nos tocó prestarle mis escoltas para que se desarrollara el proceso cuando era de manera presencial. Y lo segundo, que me tocó moverla a usted de su barrio, donde había vivido muchos años y llevarla para otro lugar por temas de seguridad. En este momento está viviendo en un lugar totalmente distinto de donde estaba habitando cuando inició este proceso. Sí, así fue. Cuando salimos de una de las audiencias, el acusado me persiguió porque él está bajo medida domiciliaria y pues cuando me percato de ello notifico al área de central nuestra y en efecto me proporcionaron la seguridad. Luego a las audiencias presenciales, incluso Rolando estuvo presente en una de las audiencias. Esto generó muchísima intimidación en el acusado. Yo manifesté la queja en audios delante de la juez, la fiscal, haciendo responsable de lo que me pudiera pasar si el acusado seguía en esa conducta. La juez le llamó la atención y bueno, por ende tuvimos que cambiar de domicilio, así fue, y estar en un lugar más seguro. Bueno, ¿cómo te sientes con nuestro equipo de seguridad? ¿Te asustaste, te intimidaste, estás tranquila? Bueno, pues cuando fue el primer seguimiento, claro que es asustador porque uno no sabe cuáles son las reacciones de estas personas, pero ya cuando voy con el equipo de seguridad, el grupo de escoltas, obviamente me siento muy segura. En este caso, pues vamos a escuchar y vamos a ir explicándoles qué fue lo que ocurrió. Yo creo que esto va a terminar quedando en un audio de 10 minutos. Les recomiendo, esto es una telenovela, mejor dicho, esta es La Rosa de Guadalupe. Les recomiendo que no se pierdan absolutamente nada. Por favor, nos repite su nombre y número de identificación. Me llamo Alexander Higuita Valle, número de cédula 1922-346. Este Alexander Higuita Valle fue uno de los perpetradores a mano armada del robo de una DR, ¿cierto? En Caldas. Sí, así es. La víctima reconoce a dos personas, pero quien le encontraron la motocicleta es este señor Alexander, quien participó de todo pues como la preparación del delito y en efecto se la hurtó. Yo estaba en la edición de este video porque es una audiencia de 2 horas. La redujimos a algo así como 4 minutos. Vi dos testigos. Para mí, esos testigos eran parte de su grupo delincuencial, porque de la manera en que los vi trastabillando, inventando información, cuadrando cosas y sacando el pecho por el parcero que cayó en desgracia por nuestro GPS, pues nada, todo eso me indicaba que esos eran parte del grupo delincuencial y que a pesar de que el juez les advirtió que podían ganarse 4 o 5 años de cárcel por dar falso testimonio, a pesar de eso, inclusive mintieron. En el audio al final escucho que la juez les dice que ya no les cree ni 5 esas mentiras que estaban diciendo. En efecto, son testimonios muy planeados que para la fiscal y para la juez son testimonios a base de un libreto. Ese interrogatorio y contrainterrogatorio, eso mismo caen, hijo de madre. Sí, total. De hecho, algunas veces la fiscal ni siquiera hacía el contrainterrogatorio porque en el mismo interrogatorio que hacía el abogado defensor, pues se hundían. Yo escuché algo, bueno, vamos a hablar de eso más adelante. Manifiéstenos usted cuál es su actividad laboral. Mecánica de motos. Él dice que su actividad laboral no es robo de motos, sino mecánica de motos.
Actividad que no fue probada. Vi que se inventaron un taller, es que la 28 en Itagüí, que supuestamente él trabajaba ahí por comisión. Inclusive hubo uno de ellos que dijo ser dueño de ese taller que no existe. Por eso me parece a mí que es cómplice. Sí, claro, en efecto hablaron del taller La 28, aquí es donde entra nuestro equipo de investigadores de MR Hunter, donde fueron a hacer visita al lugar donde supuestamente estaba el taller y no existe ningún taller. Adicionalmente, tampoco nunca aportaron el certificado de Cámara de Comercio que indicara que había operado un taller y que era un taller en efecto de mecánica, ni el RUT, ni ningún documento que certificara esa situación. ¿Usted ha trabajado en algún taller en particular o dónde ha trabajado? He trabajado en varios talleres y en este momento estoy en el taller de la 28. El 28 de noviembre de 2019, ¿hasta qué horas laboró usted en el taller? Ese día trabajé todo el día, trabajé como hasta las 5:30, 5:30. ¿Por qué trabajó hasta esa hora? Porque me tenía que ir a hacer un negocio con una moto, reclamar unos papeles. Los iba a reclamar en La Estrella, en el barrio Campo Alegre, la tienda Carla de Jason. Bueno, él decía que él había ido a La Estrella a reclamar unos documentos de una moto que estaba negociando. ¿Qué tan cierto puede ser eso? Bueno, pues eso se cayó por su propio peso porque el dueño de la motocicleta dio testimonio, ni siquiera se acordaba de la placa. Para la juez y la fiscal fue muy extraño que una persona que está vendiendo su propia moto pues no recuerde ni siquiera la placa. Además que lo que quería dar a entender el abogado defensor es que él se fue y se movilizó en esa motocicleta al lugar donde se hurtó la ADR, pero en efecto la policía nunca encontró otra motocicleta ni una NKD que es la que ellos hablan y nunca se ve en la escena, ni siquiera por cámara se registra. O sea, este delincuente lo que hizo fue montar una historia totalmente falsa diciendo que él era mecánico de motos y que estaba yendo a esa tienda, que también me parece una fachada, a decir que estaba ahí reclamando una documentación y esperen el resto de la historia que ya se van a dar cuenta cómo es de interés. Y una vez que ella salió de allá y llegó a la tienda, ¿inmediatamente le entregaron los papeles o le tocó esperar más? No, O con esto, él dice que él estaba en la tienda y que llegó alguien en una moto preguntando por un mecánico. Entonces, pongamos mucha atención al resto del audio. no, me quedé ahí esperando, me tomé un fresco y me entregaron los papeles y me entregaron los papeles y ya cuando iba a salir llegó alguien en una moto y me dijo que si sabía de un mecánico. Yo no le iba a responder nada, pero otro pelado le dijo que yo era mecánico y fui a hacerle el favor, supuestamente. Que se había acabado de varar en una moto, que no le prendía. Entonces acá dicen que él fue a socorrer a alguien que se había en una moto y que esa moto no le prendía, que esa persona llegó a esa tienda preguntando por alguien, por un mecánico. Coincidencialmente él estaba ahí. Sí, para la fiscal es muy extraño porque según... Pero espérame, no adelantemos. Sí, entonces la pregunta que se le hizo a esto es ¿cómo llega una persona a preguntar en una tienda por un mecánico? Te me adelantaste, espera. Si le hacía el favor y se la revisaba y yo pues fui y se la revisé. No, él me dijo que tenía la moto aquí a media cuadra. Entonces yo cogí la moto mía y él se fue pues en la que llegó. Es decir, él fue a media cuadra de distancia en la moto de él a socorrer a la persona varada, según él, pero llegó sin moto, o sea, en media cuadra se le desapareció la moto. Exacto, y que la otra persona también llegó en moto, entonces la moto varada, ¿quién la conducía? Aquí entonces tendríamos en el mismo lugar 3 motos cuando realmente se encontró una sola. Eso es lo que pasa cuando alguien miente. Realmente no es sino verle la cara. El tipo es totalmente mentiroso. Nosotros en la audiencia vimos el video completo y veíamos el man mintiendo y cómo le temblaba el labio y toda la vaina de las mentiras que estaba diciendo. Sí, claro, en efecto se contradijo mucho en sus versiones y obviamente no fue creíble ni para la fiscal, ni para nosotros, ni para la juez. Yo llegué a revisarla pues supuestamente lo que yo hago. Cuando yo estaba ahí agachado mirando la moto, ya cuando volteé a ver, ya estaba la policía ahí. Entonces, en este relato lo que le acaba de decir es que él llegó al lugar de los hechos a revisar una moto en la moto de él. Y de repente llegó la policía, pero la moto de él se esfumó porque la policía no la encontró. Buenas tardes, soy la fiscal del caso. Nos dice que fue abordado por una persona que necesitaba un mecánico de motos. En ese momento usted estaba en una tienda de abarrotes de un amigo. Quiere decir entonces que esa persona llegó a una tienda de abarrotes a buscar un mecánico de motos. Ojo a eso. Ahí ya le empiezan a desenmascarar la mentira.
Usted es mecánico de motos, hace servicio a domicilio, se fue a arreglar esa moto sin ningún tipo de herramienta. Atentos a eso, póngale cuidado. O sea, él acaba de salir del taller, fue a recoger una documentación y se fue a arreglar una moto sin herramienta. Lo segundo y lo más importante es que la policía lo encontró, fue alumbrando con el teléfono celular para intentar volver a prender la motocicleta. Sí, en efecto, la pregunta, de hecho, se la sugería a la fiscal cuando estaba escuchando la versión de este señor capturado y le sugerí que indagara sobre lo curioso de que van a buscar un mecánico a una tienda y lo curioso es cómo arreglar una moto sin herramienta. No, y de la manera en que llega la policía y lo sorprende. Eso pues no tiene lugar a dudas. Entre otras porque la descripción que dio la policía, los videos e incluso el señalamiento que hizo la víctima siempre fueron exactamente iguales al mismo sujeto. Sí, señora, porque yo a él le No, dije que simplemente respóndame, ¿se fue a arreglar una moto sin ningún tipo de herramienta? yo me fui sin herramienta, porque yo una moto la puedo revisar así sin herramienta para decirle al cliente que tiene. La fiscalía, dentro de sus alegatos de introducción, aseguró que iba a demostrar, más allá de toda duda razonable, la responsabilidad del joven Alexander Higuita Valle en la comisión del delito de hurto calificado y agravado. Señora juez, a juicio de esta delegada, esta promesa se ha cumplido para proferir sentencia condenatoria en contra del acusado. Bueno, ¿qué opinas? Sí se demostró. Sí, en efecto, claro que se demostró porque obviamente todo coincidía la versión de la víctima con los elementos materiales probatorios, más la ubicación que arrojó el dispositivo. Adicionalmente, no podemos olvidar algo. Fue detenido en flagrancia. Así es, fue detenido en flagrancia, se legalizó captura como debe ser, por no tener antecedentes fue que se le impuso medida domiciliaria, pero la persona que fue condenada en efecto sí cometió la conducta como coautor porque fueron varias personas. Sí, eso me gustó al final, ya van a escuchar. Contando con la mala suerte para Alexander que el vehículo tenía sistema GPS que fue activado y minutos más tarde apagado para que la moto no continuara en funcionamiento. Es decir, ese apagado lo hizo la central de monitoreo nuestra. Nuestra central de monitoreo recibe la llamada de auxilio de un usuario de nuestro GPS Hunter, eso fue en el año 2019 a finales, e inmediatamente procede con el protocolo de recuperación y alertar a la policía. Y por eso fue que se surtió el apagado de esa motocicleta. Vemos, señora juez, que la víctima dentro de su testimonio no dudó en señalar a Alexander Higuita Valle como la persona que tenía la tarea de abordar la moto y de huir en ella. Se logró demostrar la plena identidad de Alexander Higuita Valle con la estipulación probatoria. Son esas entonces las razones que llevan a este estrado a emitir un fallo, un sentido de fallo de carácter condenatorio. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Sentido de fallo de carácter condenatorio. En esta audiencia, como se practicaron pruebas, interrogatorios y demás, lo que hace la juez es emitir si ella considera que la persona debe ser absuelta o condenada. En este caso, la juez consideró que debe ser condenado. Ya queda la próxima audiencia donde va a decir a cuánta pena va a condenar la jueza a esta persona. Bueno, pero especulemos a ver si nos saboreamos. ¿Cuánto es lo mínimo que le pueden dar a este delincuente según el delito cometido? El delito de hurto contemplado en el Código de Procedimiento Penal tiene una pena mínima de 8 años. A partir de ahí, la jueza puede imponer la pena. O sea, no menos de 8 años. Este es agravado, ¿cierto? Exacto, no menos de 8 años, este es agravado y pues como él no indemnizó a la víctima, obviamente no va a tener beneficios. Claro, en este caso encontramos la motocicleta, pero no los cascos de alta gama que tenía el dueño de la motocicleta, eso se perdió. En efecto, sí, totalmente se perdieron cotizaciones que fueron aportadas desde el inicio del proceso para que él indemnizara y así lograr una rebaja y aún así no indemnizó. Bueno, vamos a tener que diseñar un GPS para cascos. En disfavor del ciudadano Alexander Higuita Valle por el delito de hurto calificado y agravado. Eso, señoría. Yo, inclusive, pues, frente a esta decisión que acaba de tomar el despacho, yo interpongo los recursos de ley. Doctor, el sentido del fallo no se recurre. ¿No se recurre? No, señor. Entonces se recurrirá en su momento. Si es la sentencia la que se recurre. Como se emitió el sentido del fallo de carácter condenatorio, le recuerdo a Alexander Higuita que permanece entonces el domicilio. Permanezca en el domicilio, no se va a ordenar su aprehensión de una vez, sino que puede permanecer en el domicilio hasta la lectura del fallo o las posteriores instancias que se vayan realizando a través de este proceso.